Hola, buenas tardes. Vamos a hacer otra vez dibujos de movimiento, contramovimiento, estructura en S y estructura en B, porque en la clase antepasada se nos cortó un pedazo de video, entonces algunos alumnos me dijeron que si podía volver a repetir lo que se cortó, entonces vamos a hacer prácticamente el mismo ejercicio o un ejercicio parecido. ¿Sí? Vamos a comenzar con la división de nuestro espacio. Dejamos aire, ¿sí? Y la parte de abajo, yo voy a dejar el aire un poco mayor que en la parte de arriba para no hacer el corte sobre la cadera, sino sobre el muslo, que les decía que es más agradable. Entonces, esta parte la vamos a dividir en 4. Allí tengo 2 a la mitad, mitad, otras 2 y mitad, otras 2. ¿Sí? Por tanto, nos salen 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Y vamos a dejar el aire una zona un poquito más amplia que del lado de la cabeza, ¿sí? Para poner un poquito de piernas. La primera estructura correspondería a la cabeza. La última estructura correspondería a la pelvis. Y esta línea, ¿sí? Aquí quedan a la altura de los pezones. ¿Sí? Esas serían las líneas de referencia que nosotros tenemos. Voy a comenzar el dibujo de este lado. Entonces primero cabeza, un círculo, más la mandíbula. Ahí está. ¿Sí? Cuello. Aquí tenemos un arco que se llama arco occipital, donde se une el músculo trapecio con el cuello, adelantándonos a lo que luego veremos, ¿no? Y observamos, ¿no? Séptima vértebra cervical y el movimiento que tiene en la columna, ¿sí? En este caso son 4 movimientos, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Es muy importante observar cómo cambia la línea media, los cambios que tiene, ¿no? Primer movimiento, vértebras cervicales. Segundo, vértebras dorsales. Tercer movimiento, vértebras lumbares. Y cuarto movimiento, el sacro y el coxis. ¿Sí? Esta parte se llama trapecio, ¿no? Y vemos la inclinación, vemos si unimos una escápula con la otra, vemos que se alinean en una línea ascendente. ¿Sí? Hacemos la estructura para la caja torácica. Este lo voy a bajar un poquito más. Me quedo muy arriba, un poquito más. ¿Sí? Y luego viene otra estructura. Aquí notamos un lado anguloso y un lado más armónico. ¿Sí? Y finalmente la pelvis. ¿Sí? Notamos que esta línea es ascendente, igual que esta, y estas dos son descendentes. ¿Sí? Esta correspondería a la caja torácica y estas dos corresponderían a la pelvis. Por tanto, se genera, si este me realiza un movimiento, estas me realizan un contramovimiento, un movimiento inverso. ¿Sí? Pelvis y ya simplemente piernas. Aquí mordiendo la mitad de la estructura, acá muerde la mitad, ubico en donde se encuentra la mano y resuelvo con curvas. 1, 2. Igual esta mano,
puedo dibujar rápidamente y con curvas, 1, 2. Noten ustedes que también aquí ha quedado un lado activo, le vamos a llamar este lado anguloso, un lado activo, ¿sí? Y un lado pasivo, lado activo. Voy a poner de este lado para que quede más claro. Lado pasivo, armónico, lado activo, anguloso. ¿De acuerdo? Voy a empezar a resolver un poco más la anatomía, los detalles. Y empiezo a... voy a hacer un borrado superficial para hacer la superestructura con pluma. Entonces, cuando yo hablo de movimiento contra movimiento, normalmente me refiero al movimiento que se produce entre la pelvis y la caja torácica. Tenemos tres estructuras importantes, ¿no? Tenemos la caja torácica primero, que es la zona de las costillas. Después tenemos una segunda estructura, que es la cintura, y una tercera estructura, que es la pelvis, ¿sí? Es muy importante percibir que la segunda estructura, la de la cintura, es la que me genera un espacio positivo y un espacio negativo. Aquí observen las líneas de enlace que se producen en esta zona. Chequen ustedes el espacio activo. Aquí empezamos a resolver los músculos, en este caso el olecranon, que es el hueso que comúnmente lo llamamos codo, ¿no? El tríceps, el bíceps, etcétera. Aquí exageramos algunos detalles, por ejemplo, esta parte me gusta exagerarla, ¿no? Tenemos el hueso de la pelvis y tenemos una depresión con el trocánter, vean, ¿sí? Está muy exagerado. Entonces evito hacer líneas demasiado rectas, voy zigzagueando la línea para darle una mayor expresión. Los glúteos no demasiado redondeados, los hago con efectos de angulosidad. Todo aquello, por ejemplo, aquí tenemos un hueso que se llama, ya se me olvidó su nombre, acromión. El acromión lo exageramos también para darle mayor expresión. Entonces, no solamente estamos dibujando, sino
de alguna manera caricaturizando. No dibujamos solo lo que vemos, sino lo que intuimos. Exageramos para darle relieve a ciertas partes del cuerpo. Y hago un mapeo de sombras. Una división entre luz y sombra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puedo trazar la pluma y hacer esa división. Entonces, ese mapeo va a ser muy importante. Salen más verosímiles las sombras a las que les hemos realizado mapeo. Hay que observar muy bien, ¿sí? Me suele pasar que observo que los alumnos son demasiados cuidadosos de los contornos, pero me pareciera que no perciben las sombras o casi no las perciben. Las sombras tienen una forma muy peculiar que hay que representar, entonces hay que observarlas con tanto cuidado como los contornos, porque me expresan lo que queda oculto bajo la piel, los músculos, que se encuentran de una manera patente, no latente. Perdón, latente, no patente, están en una manera latente. Latente es lo que está ahí y que no vemos. Patente es lo que vemos directamente. Bueno, ahí está la división entre luces y sombras. Voy a empezar con un sombreado muy básico. Separando luces y sombras. Todo esto está en sombra, en sombra. En sombra. El corazón no es latente porque lata, sino porque está oculto. Eso significa latente, que está ahí, pero está oculto, no está a la vista. Un peligro latente.
Bueno, está la separación de luz y sombra. Voy a reforzar algunas sombras, por ejemplo, en este caso el cabello. Obviamente quiero que se vea más oscuro que las otras sombras. ¿Sí? Meto varias capas para reforzar. Algunas otras, por ejemplo aquí, refuerzo algunas partes más oscuras, puedo cruzar ligeramente esta parte muy oscura. Es el surco dorsal. Esta parte muy oscura. Aquí el surco glúteo también. Muy oscuro. Okay. Ahora voy a trazar un medio tono, ¿no? Hay algunas formas. Hice una separación entre luz y sombra, pero hay algunas partes que se encuentran en la luz, algunas sombras en la luz. Por ejemplo, aquí tengo una sombra, está en la luz. Aquí meto una transición en la luz también. ¿Sí? Estas del glúteo, transiciones en la luz. Aquí. ¿Sí? Es decir, hay un medio tono. También en este glúteo hay un medio tono. Aquí también. Sí. Bueno. Entonces, eso era lo que quería explicar, movimiento contra movimiento. Muy rápidamente explicaré sin meter todo el sombreado, ¿no? Que cuando una imagen se encuentra de perfil, también ocurre lo mismo. Tenemos un movimiento y un contramovimiento. No puede ser solamente la estructura. ¿Sí? Aquí tendríamos la cabeza abarca, como les decía, esta zona, aunque yo no la estoy viendo completamente, la intuyo y puedo trazar la cabeza, ¿sí? Por la inclinación, esta sería, ¿sí? Entonces esto, si yo lo deslizara, abarcaría toda esta parte, ¿sí? Aquí asciende un poquito la barbilla porque está inclinado. Bueno, entonces voy a dibujar cuello y noten ustedes que puedo resolver con elipses. Hay una línea media y otra, dos. ¿Sí? Aquí, como les decía, es la zona de los pezones, entonces iría aquí. Voy a hacer un borrado superficial, ¿no? Tenemos el hombro, o para que vayan reconociéndolo por su nombre anatómico, científico, sería el deltoides y codo. Y aquí tendríamos el otro brazo, también el deltoides, y con curvas vamos a resolver esto. Curva, curva. La mano. La pierna, la otra pierna. ¿Sí?
Bueno, las piernas se las voy a explicar sin sombreado. Solamente les explicaré la estructura. Mejor les explico ya que lo realicé. Les voy a explicar nuevamente la sombra. Entonces aquí vamos resolviendo, ¿no? Tenemos que percibir las elevaciones y depresiones. No es necesario que cierren todas las líneas, pueden dejar líneas abiertas, funcionan muy bien. ¿Sí? Otras las dejamos casi a la imaginación sin resolverlas completamente. Si no lo resolvemos todo, el cerebro del espectador se encargará de cerrar, de terminar lo que solamente hemos sugerido. Los dibujos más afortunados no son los que resuelven todo, sino los que sugieren. Y aquí a la hora de resolver también vamos caricaturizando, les decía, para lograr una mayor expresión. Noten esta parte que es muy hermosa, ¿no? Lo hacemos de una manera angulosa, zigzagueante, una línea muy nerviosa, cargada de expresión, ¿sí? En lugar de hacerlos con curvas. Los glúteos, o las nalgas, mejor dicho, ¿no? Expresadas con efectos de angulosidad. Y noten aquí algo que me gusta mucho exagerar y resaltar, que es la espina ilíaca anterosuperior. Vean esta parte angulosa, espina ilíaca anterosuperior. El bíceps, el tríceps por la parte de abajo. Y comenzamos otra vez a meter el mapeo de sombras. Noten aquí esta, ¿no? Esa sombra angulosa, ¿no? Hay unas que me llaman especialmente la atención, entonces esa la resuelvo. Aquí otra. A veces con pluma puede cometer algunos errores que ya después es difícil de corregir, ¿no? Tenemos que dibujar con mucha seguridad, ¿no? Yo los hago con pluma porque después no es muy visible el dibujo en el video. Entonces cuando hacemos video, ¿no?
primero tenemos que crear efectos rápido porque los alumnos nos perdonan muchas cosas menos que los aburramos. Entonces me veo obligado a trabajar con cierta rapidez, a crear efectos pronto, ¿sí? Y el uso de la pluma no me permite corregir errores que después detecto, ¿sí? Como en este caso cometí un error, voy a tratar de corregirlo con el cabello de la chica, ¿sí? Hice demasiado evidente la escápula, exageré demasiado, pero bueno. Les decía que conviene que tengan siempre modelos donde puedan ustedes practicar su dibujo. Una parte de mi recomendación es que dibujen mucho. La carrera de arte es una carrera muy difícil, entonces se necesita mucha práctica, ¿sí? Tengan un buen banco de imágenes para que puedan practicar en su casa, y aparte de eso les recomiendo practicar continuamente. Refuerzo algunas sombras en algunas zonas. Por ejemplo, esta parte es muy oscura, la parte del brazo, la refuerzo. Aquí también en el centro. Meto una transición, como ustedes ven, y a la vez estoy reforzando, ¿sí? Ya estoy metiendo una transición, es decir, abarca la parte de sombra y la parte de luz. Me paso a las dos. Va en medio y refuerzo otras zonas como esta parte, ¿no? Que la pierna está en un plano más atrás, ¿no? Entonces ahora me vengo a esta zona, ¿sí? Voy a sombrear algunas partes. Este brazo está en medio tono. Bueno, algo muy importante, ¿sí? Les quería decir que son tres estructuras fundamentales para el movimiento y el contramovimiento. En este caso lo resolví con elipses, ¿sí? Lo voy a reforzar todavía más, una aquí, otra aquí. Hay un movimiento y un contramovimiento, ¿sí? Un lado activo, un lado anguloso, lado activo y lado pasivo. Lado activo y este lado que es más continuo, lado pasivo, ¿sí? Entonces, repito, por pedagogía lo hice con dos elipses. Las dos elipses están ligeramente inclinadas, ¿no? De un modo contrario. Este sería el movimiento, este sería el contramovimiento, ¿sí? Y me generan un lado activo, un lado pasivo. Aquí yo les resolví con trapecios, ¿sí? Estas líneas que son ascendentes, movimiento y la pelvis, con otro trapecio, contramovimiento. Movimiento, contramovimiento y también
Lado activo, un lado anguloso, y lado pasivo, un lado más continuo. Bueno, voy a explicar nuevamente las piernas, solamente me voy a enfocar en las piernas, no en la figura completa, y ya no voy a hacer sombreados para no entretenerme. ¿Sí? Entonces comienzo haciendo la división. Dejamos una área un poquito más grande. En la parte superior sería aire, ¿sí? Aire en la parte inferior, más pequeño. Y lo vamos a dividir a la mitad. Mitad. Lo dividimos a la mitad también. Y lo que yo tengo de espacio de a la mitad lo voy a dejar hacia arriba. ¿Sí? Por tanto nos quedarían, ¿sí?, la división así. ¿Sí? Dos partes iguales y una parte pequeña que correspondería a la pelvis. Esta parte pequeña corresponde a la mitad. Esta parte correspondería a la mitad del espacio que habíamos tomado antes, ¿sí? Esto es un medio de este espacio, ¿sí? Este sería un medio, ¿sí? Bueno, aquí vamos a comenzar con la pelvis. Voy a tomar el mismo dibujo con el que hice movimiento contra movimiento, y lo resuelvo con una pelvis. Recuerden que tenía aquí un contramovimiento. Bueno, y va a ser una S, ¿sí? Estructura en S. Cuando se encuentra de perfil o de 3/4 decimos que tiene estructura en S, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Es una S. Voy a dibujar primero la pierna de atrás. Esta correspondería a la pierna de atrás. Aquí está la línea de tierra, un poco arriba de la otra, ¿sí? Y a la mitad la articulación. ¿Sí? Esta sería la pierna de atrás. Por eso le llamamos en S, porque es una S muy alargada, ¿sí?, cuando se encuentra de perfil o de 3/4. Ahora voy a realizar otra ligeramente doblada. Es igual, ¿sí? Aquí está la otra pierna. Ignoro un poquito la de atrás. Vean, la articulación ahora queda en esta zona. Sigue siendo una S, porque una S es una línea de cóncavo, de convexo a cóncavo. Igual aquí tenemos convexo y luego cóncavo. A diferencia de las estructuras en B, que es convexo-convexo, estos son convexo-cóncavo. Tenemos la estructura. Ahora vamos a meter una contraestructura. Aquí puede ser a la mitad, y a la mitad vamos a meter esa contraestructura, y esta contraestructura se llamaría músculos de la corva. Lo escribo: músculos de la corva. Y en esta parte también vamos a meter a la mitad una contraestructura, a la mitad, que se llama tibial anterior. Por tanto tenemos, ¿no?, aquí teníamos un cóncavo, entonces se convierte en un cóncavo, convexo, cóncavo. Teníamos un cóncavo en esa línea, se ha convertido en un cóncavo, convexo, cóncavo. Y en esta parte, ¿no?, aquí importante, la espina ilíaca anterosuperior. Vean la forma, ¿sí? La resolvemos también con una S. Aquí tenemos la rótula, dos pequeñas curvas, y unimos. Esta quedaría igual.
chequen que hay algo muy interesante, ¿no? Tenemos una parte delantera más simple, que le llamaríamos un lado pasivo, y por la parte de atrás un lado más complicado, más complejo, ¿sí? Hay más cambios, ¿sí? Un lado activo. Vean ustedes la simplicidad de la parte de adelante, ¿sí? Y la complejidad de la parte de atrás. Entonces tenemos un lado pasivo por la parte de adelante, parte de atrás, lado activo. Aquí el abdomen. Vean, aquí también nos queda cóncavo, convexo, cóncavo, en esta zona. No me voy a meter mucho en los pies, solamente ya haremos pies en algún momento, solamente lo sugiero, sin resolverlos completamente. Y allí lo tenemos. Repito, algunas cosas importantes. Esta les llamamos estructura en S, porque es como una S muy alargada. Estructura en S. Y estas, estructura en S, cuando sea de perfil y 3/4. Bueno, ya hice el sombreado, ¿no? Para que se den una idea de cómo quedaría más o menos. Vamos a hacer ahora en estructura en B, ¿sí? Estructura en B se llama así porque es convexo, convexo, ¿sí? Estructura en S, convexo, cóncavo. Ya tenemos las líneas, observamos la inclinación de la pelvis, ¿sí? En este caso está ligeramente inclinada. Aquí tenemos el surco púbico. Y vamos a trazar, en este caso, una línea, observar cómo esta pierna se queda en una línea ligeramente inclinada, pero con una fuerte tendencia a la verticalidad. Esto va a ser muy importante y les cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Respecto a esa línea, voy a hacer la articulación encima de esta línea, ¿sí? Y voy a quitar este pequeño triángulo. Este lo vamos a eliminar. Este triángulo yo lo remarco para que se entienda bien el proceso, ¿sí? Y dibujamos la articulación como un rombo. A esta parte es muy importante, anatómicamente se le llama pata de ganso, ¿sí? Ese es un nombre científico, ¿sí? Pata de ganso, ya después veremos por qué se llama así. Y el pie iría aquí, ¿sí? Muy sintético. Ajá. Los dos estructuras, estas dos pequeñas estructuras quedarían cada una encima de su línea, sobre la línea de tierra y sobre la línea de rodillas, ¿sí? Y luego vamos a hacer 3 curvas, 1, 2, las dos internas y esta con esta, 3. Aquí podemos hacer el movimiento en 2 partes, chequen bien, 1 y 2. ¿Sí? Esta la prolongamos, la inclinación que ya teníamos, la prolongamos y ahí hacemos dos líneas, ¿sí?
por la parte de arriba vamos a hacer una contraestructura, vamos a dividir a la mitad y aquí hacemos una contraestructura. ¿Sí? Es decir, tenemos un cóncavo, metemos un convexo hasta aquí, una línea convexa. Y aquí vamos a hacer otra contraestructura, hacemos una línea inclinada y en esta parte otra contraestructura a la mitad. ¿Sí? De modo que estas partes, las dos partes más anchas, que corresponderían a los músculos gemelos, estas dos quedarían asimétricas, ¿sí? Y los maleolos, que son los huesos de los tobillos, también quedarían asimétricos, ¿sí? La simetría es muy importante. Algunos cuando dibujan la pierna, ¿no?, hacen esto, no hacen la pata de ganso, hacen esto y luego las dos las hacen simétricas. ¿Sí? Y recuerden lo que habíamos dicho en la primera clase, que si tengo una fuerza y otra igual, se eliminan mutuamente. Entonces, si se encuentran de manera simétrica, no se eliminan. ¿Sí? Estas se eliminan, estas quedarían muy mal. Aquí hace falta la pata de ganso. Entonces, aquí hacemos la pata de ganso, que es esa inclinación, ¿sí? Y después esta parte, ¿sí? Vamos a meter dos. Este corresponde a los músculos aductores. Músculos aductores. Después los veremos con calma, ¿sí? Mientras que esta correspondería a los músculos gemelos. Se llaman así porque son dos. Este sería gemelo, este también. Vamos a hacer la otra, ¿sí? Está en una línea recta y después veo que tiene una muy ligera inclinación. Entonces, así. ¿Sí? Aquí iría lo mismo. La pata de ganso, hacemos un ligero desfase respecto a la línea recta, un ligero desfase, ¿sí? Y marcamos. Cometí un error aquí. Ahí está. ¿Sí? Y ok, sería esa. Ahora voy a dibujar el pie, lo que correspondería a la estructura del pie. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer tres curvas. Primero hice rectas en esta parte, ahora curvas serían tres. 1, 2 y 3. Serían las dos internas y la del muslo. Y aquí voy a hacerlo en dos movimientos. Un movimiento y dos. También con curvas, pero lo hago en dos movimientos. 1, 2. Ahora, aquí a la mitad hago una contraestructura. Tengo un cóncavo, voy a meter un convexo que corresponde a los músculos aductores. Y en esta parte también voy a meter una contraestructura, trazo una línea diagonal para aquí meter otra contraestructura que correspondería a los gemelos. Los maleolos, que son los huesecillos de los tobillos, también asimétricos, pero en sentido contrario de los músculos gemelos. Ahí está, ¿sí? Ya tengo el contorno. También noten esto, tengo una estructura, tengo una línea pasiva por el exterior. Vean que es muy armónica. Y tengo un lado activo más complejo. Noten ustedes la complejidad de la parte interna. Con los dedos por el momento no me meto mucho. Aquí la pata de ganso, noten ese desfase importante. Este lado sería el lado activo.
lado activo y lado pasivo. Aquí entre la cresta ilíaca y el trocánter hay una depresión que me gusta exagerar, ¿sí? Hago una depresión en estas partes, tanto aquí como aquí. A la hora de dibujar, no dibujamos solo lo que vemos, sino tratamos de darle un poquito de relieve, un poco de expresión. ¿Sí? Lado pasivo sería este. Lado activo, este. Aquí es convexo, convexo, y este sería convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo. ¿Sí se ve la diferencia, no? Convexo, cóncavo, convexo. Convexo, cóncavo, convexo. Y aquí tenemos convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo. ¿Sí? Entonces el lado interno es el activo, el lado externo sería el pasivo, ¿no? De la misma manera también en esta parte, ¿no? Por la parte de fuera tenemos el lado pasivo, por la parte posterior, por la parte anterior tenemos el lado pasivo, por la parte posterior el lado activo, ¿sí? Ok, aquí le vamos a llamar medial a esta parte. La parte medial es la activa, medial y lateral, ¿sí? Le llamamos estructura en B porque es como una B muy alargada, es decir, trazamos una línea primero recta y después la parte de afuera que era convexo y convexo. Por tanto, con un poco de imaginación es como si trazáramos una B muy alargada, ¿sí? Estructura en B. Este nos va a servir para frente y atrás. En un momento más les muestro ya cómo quedaría sombreado. Bueno, de tarea van a ser 5 dibujos de torso con movimiento y contramovimiento, ¿sí? Pueden ser 3 de frente y de perfil, y 3 de frente o de atrás y 3 de perfil, ¿no? Para que tenga contrapecios y con elipses, ¿sí? Serían 5 dibujos de pierna con estructuras en S y 5 dibujos de pierna con estructuras en B, ¿no? Hay que meterle sombreado, ¿no? S, que serían estas, de perfil y 3/4, y estructuras en B como estas, ¿no? De frente y de atrás. 5 y 5, entonces serían 15 en total, 5 de torso, 5 dibujos de pierna en estructuras en S y 5 dibujos de piernas en estructuras en B. Muchas gracias, chicos, hasta el próximo video.